Tras varios intentos fallidos, finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba pausas humanitarias en Gaza. El gobierno de Israel ya ha reaccionado a esta resolución que en breve vamos a poner en contexto desde Nueva York. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: el ejército israelí liberó estas imágenes que muestran a sus tropas en el complejo hospitalario de Al-Shifa entregando suministros médicos. El gobierno de Israel asegura que se trata de una operación selectiva contra militantes de Hamas. Y después de una larga crisis, los presidentes de Estados Unidos y de China se reúnen por primera vez en años y rebajan las tensiones. Xi y Biden abordan una serie de cuestiones controversiales como los aranceles, la cuestión de Taiwán y el fentanilo. Reconocen que las diferencias no deben convertirse en conflicto. Y el Tribunal Superior de Reino Unido dictamina ilegal la política migratoria del gobierno. Rishi Sunak pretendía impedir que los solicitantes de asilo lleguen a la costa británica, pero el tribunal descartó su plan de enviarlos de regreso a Ruanda. El Consejo de Seguridad de la ONU logró este miércoles aprobar una resolución para restablecer una pausa humanitaria urgente y prolongada en la Franja de Gaza. La resolución también pide corredores en toda la franja para permitir que la ayuda llegue a la población civil. Además, urge la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes israelíes detenidos por Hamas y por otros grupos, especialmente los niños. Es la primera resolución que el Consejo consigue aprobar desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas hace ya más de un mes. Estados Unidos, Reino Unido y Rusia se abstuvieron. Este último intentó incluso introducir sin éxito una modificación antes del voto. Importante tema que queremos poner en contexto con el periodista Argemino Barro en Nueva York. Argemino, saludos. Y bueno, la pregunta importante a responder: ¿cuál es el real alcance de esta resolución que Israel, ya sabemos, ha rechazado? Bueno, es una gran pregunta, porque al final las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que efectivamente es el órgano de gobierno de esta organización, son legalmente vinculantes. Así que Israel, en este caso, tendría que observar la legalidad internacional e implementar estos corredores humanitarios y estas pausas que durarían idealmente 5 días para poder meter ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde, recordemos, viven más de 2 millones de personas y donde los bombardeos y la invasión terrestre por parte de Israel en el último mes han dejado, según cálculos de las autoridades refrendados por organismos internacionales, en la Franja de Gaza han dejado más de 11.000 muertos, 2/3 de ellos mujeres y niños. Estas resoluciones, como digo, son vinculantes, pero su aplicación depende efectivamente de las partes implicadas, en este caso, sobre todo por parte de Israel, que ya, como habéis comentado, ha reaccionado rechazando esta resolución. Hay que destacar, hay que ensalzar la importancia de esta decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 5 miembros permanentes más los 10 rotativos, porque es la quinta vez, es el quinto intento en el último mes de aprobar una resolución semejante. Y en este caso, la parte fundamental ha sido que Estados Unidos, en lugar de bloquearlo, como ha hecho con otras propuestas, se ha abstenido, lo cual también concuerda con los mensajes que van llegando por parte de la administración Biden de apoyo a Israel, pero al mismo tiempo intentar presionar y convencer a Israel de diferentes maneras para que permita estos corredores humanitarios. Veremos en los próximos días, en las próximas horas, hasta qué punto el gobierno de Israel va a ceder a una presión internacional cada vez más presente. Recordemos que en las últimas semanas también la Asamblea General de Naciones Unidas, el parlamento, digamos, de esta organización, 120 países de todos los continentes habían expresado su voluntad de firmar un alto el fuego. Así que todo dependerá, como digo, del gobierno de Israel, que tiene la sartén por el mango de si va a aceptar o no esta renovada presión internacional para abrir estos corredores humanitarios y permitir estas pausas que metan ayuda para la población civil. Argemino Barros, muchas gracias por estos detalles en Nueva York. A vosotros. En la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas, el ejército israelí informaba de que sus efectivos entraron al Al-Shifa, que es el mayor hospital de Gaza, tras 5 días de asedio. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que un comando de sus fuerzas especiales llevó allí a cabo una operación contra militantes de Hamas infiltrados en una zona concreta del hospital. Las autoridades israelíes aseguran estar tomando medidas para evitar víctimas civiles. Deutsche Welle no ha podido confirmar independientemente estas informaciones. Tropas israelíes ingresaron al hospital Al-Shifa,
El mando militar asegura que en la operación precisa y selectiva se encontraron explosivos y eliminaron a presuntos terroristas. Israel acusa a Hamás de coordinar actividades terroristas desde un centro de mando situado bajo el hospital. La ONU estima que en el recinto se encuentran unas 2.300 personas, entre pacientes, personal y desplazados. En las últimas semanas, las fuerzas de defensa de Israel han advertido públicamente una y otra vez que el uso militar del hospital Al-Shifa por parte de Hamás pone en peligro su estatus de protección en virtud del derecho internacional. Las autoridades palestinas consideran, por el contrario, que el operativo es una violación flagrante del derecho internacional. Nunca ha ocurrido en la historia, en ningún lugar, que hospitales sean objetivos de guerra. Lo que ocurre en Gaza es evidente. Es un claro crimen de guerra que Israel comete contra quienes son atendidos en el hospital. La operación ha sido criticada también por la Organización Mundial de la Salud, que la califica de totalmente inaceptable. Francia, por su parte, dice que los palestinos no deberían pagar por los crímenes de Hamás. El primer ministro israelí dijo a sus tropas que el ataque no era otra cosa que el último paso en el camino hacia su objetivo final de eliminar a Hamás. Nos dijeron que no entráramos en Al-Shifa. Entramos, y con este espíritu decimos algo muy sencillo. No hay un lugar en Gaza al que no lleguemos. No hay escondite ni refugio para los asesinos de Hamás. Llegaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de vuelta a los rehenes. Son dos misiones sagradas. Mientras Israel difunde imágenes de sus tropas abriéndose paso por Gaza, Estados Unidos reitera su preocupación por la seguridad de los pacientes de Al-Shifa. No obstante, el gobierno de Biden dice que no comentará los detalles de operativos militares concretos. El personal de la ONU ha obtenido este miércoles acceso a la Franja de Gaza después de la visita a la directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Catherine Russell, calificada de devastadora la situación que presenció en el enclave palestino asediado por Israel y aseguró que no queda ningún lugar seguro. La directora visitó el hospital de Al-Nasser de Jan Yunis en el sur de Gaza, donde se reunió con pacientes y familias desplazadas por el conflicto. Russell pidió a las partes que pongan fin al horror y recordó que más de 4.600 niños han muerto y casi 9.000 han resultado heridos. Antes de ella, solo el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU había tenido acceso a Gaza desde el inicio de la guerra. Y según informó la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablaron sobre los últimos acontecimientos de la guerra. Una llamada telefónica en la que tocaron el tema de la liberación de los más de 200 rehenes retenidos por Hamás, entre ellos decenas de niños israelíes y varios estadounidenses. Transcurrido más de un mes desde su secuestro, los familiares de los rehenes exigen del gobierno israelí que logre su liberación y lo hacen con una marcha desde Tel Aviv hasta Jerusalén para presionar al gobierno de Netanyahu para que negocie y para que libere a sus seres queridos lo antes posible. Los familiares de los rehenes en poder de Hamás, la principal crítica hacia el manejo de la crisis por parte de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. Y queremos ampliar con el periodista Pedro Armengol en Jerusalén. Pedro, te saludo. ¿Ya ha habido una reacción por parte del Ejecutivo israelí a las demandas de la protesta de 5 días organizada por los familiares de los rehenes en poder de Hamás? Pues oficialmente no. Netanyahu solo se ha dedicado a defender la campaña militar y ha dicho reiteradamente que no habrá un alto al fuego si no se libera a los secuestrados. Ayer, día 14, el primer ministro dijo textualmente en un comunicado: nuestros corazones siempre están con los rehenes y sus familias desde el comienzo de la guerra. Hemos estado trabajando incansablemente para la liberación de los rehenes, incluyendo el uso de una mayor presión desde el inicio de la incursión terrestre. Si sucede algo concreto para informar, lo haremos. Sin embargo, sabemos que están habiendo negociaciones vía Qatar para la liberación de estos rehenes y el martes el periódico norteamericano Washington Post aseguró que, citando a una fuente israelí, que ya hay un plan para liberar a entre 70 y 100 rehenes israelíes, sobre todo mujeres y niños, a cambio de unos 120 presos palestinos, y que este plan incluiría un alto al fuego de 5 días en la Franja de Gaza. Pedro,
En lo concreto, la operación militar israelí no ha logrado hasta ahora liberar a los rehenes, pero está generando una tragedia militar, una tragedia humanitaria, quiero decir, en Gaza, con la consiguiente condena internacional. ¿Qué sucede internamente en Israel con este debate? Pues la verdad es que hay muy pocas voces en Israel que sean críticas abiertamente con la invasión de Gaza. Hay divisiones en cuanto a cuál es la estrategia que hay que seguir o cómo hay que negociar o qué es lo que hay que hacer para sacar a los rehenes de allí, pero existe un gran consenso en que Hamás como organización debe ser destruido. En cuanto a los árabes y judíos israelíes que son contrarios a la guerra o que opinan que valen tanto las vidas de los israelíes muertos a manos de Hamás el 7 de octubre como la de las víctimas en Gaza, pues están siendo incluso detenidos, amenazados. Muchos cuentan que han perdido el trabajo. Hay al menos 80 estudiantes árabes israelíes que han sido expedientados por sus universidades por haber hecho mensajes en sus redes sociales criticando la guerra o simplemente mostrando simpatía por las víctimas civiles. Y con todo lo que nos estás contando, Pedro, brevemente, ¿cuán complicado estaría entonces el liderazgo de Benjamín Netanyahu? Pues Netanyahu está siendo muy criticado, pero de momento su cargo no debería peligrar. Sigue con suficiente apoyo dentro del Parlamento, 74 de los 120 diputados gracias a su gobierno de emergencia, pero aún así esto podría cambiar en las próximas semanas porque las críticas son muy fuertes y de hecho ya hay apuestas por quién podría sustituir a Netanyahu en el gobierno. La persona que más suena es el ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor de Israel, Benny Gantz, que es el líder del Partido Azul y Blanco. Es un político que apoya actualmente a Netanyahu con el gobierno de unidad, pero que ha sido muy crítico con el primer ministro por su reforma judicial y que actualmente cuenta con la simpatía de buena parte de la sociedad israelí. Interesante lo que nos cuentas. Muchas gracias, Pedro Armengol, en Jerusalén. Gracias. Vamos a cambiar totalmente de asunto, de tono, a hablar con mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué nos traes, querido? ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar de Tesla, de Elon Musk. Tú sabes que al igual que Jeff Bezos, el dueño y creador de Amazon, Elon Musk odia a los sindicatos, no los quiere en sus empresas y está teniendo ahora un problema porque su empresa fabricante de electrovehículos Tesla hace frente a una amplia huelga en Suecia por su negativa a aceptar un convenio colectivo como es habitual en el modelo laboral sueco, uno de los estados de bienestar más generosos del mundo. El paro se inició el pasado 27 de octubre y ha provocado un amplio movimiento de solidaridad en todo el país nórdico debido a la reiterada negativa de la dirección de Tesla a negociar este convenio e intentar subcontratar a otros empleados. El sindicato reclama un salario mínimo y de prestaciones para los 120 mecánicos que trabajan en sus instalaciones suecas. Y vamos a hablar de esto, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, bueno, esta es la primera huelga en Tesla. ¿Espera Elon Musk que los trabajadores suecos cedan cuando se trata de un país con altísimas tasas de sindicalización y convenios colectivos? Bueno, Elon Musk es conocido por echar los usos que sean necesarios, incluidos en los tribunales, para mantener a los sindicatos fuera de sus fábricas, fuera de sus instalaciones en Estados Unidos, y no acepta la presión colectiva en ningún lugar del mundo. De hecho, según los trabajadores suecos, los directivos de la empresa tienen la orden expresa de no firmar ningún convenio colectivo, algo que choca con la cultura y con la organización laboral sueca y que puede poner a Musk muy difícil defender su posición, sobre todo en este quinto mercado más importante que tiene en Europa. Se trata simplemente solo de 120 trabajadores, son 120 mecánicos que se han puesto en huelga, pero puede la huelga ir a más, porque hay una fábrica que fabrica componentes para Tesla que podría ponerse en huelga la semana que viene por solidaridad laboral. También los trabajadores de los puertos, por solidaridad laboral, no están transportando los coches de Tesla.
Y hace años, en 1995, esta situación también se vivió con Toys R Us, una empresa estadounidense que tampoco quería firmar convenios colectivos, tuvo una huelga de 3 meses, muy arropada por los colectivos laborales y finalmente tuvo que firmar un convenio para sus 80 trabajadores. Es un pulso que se sigue de cerca, igual que se siguió de cerca la subida del 4% de los salarios en la fábrica de Berlín. Y cuéntanos, Ana, después de negociar este nuevo convenio en General Motors, en Ford, en Stellantis, los 3 grandes de Detroit, ¿va a incrementar el sindicato automotor de Estados Unidos la presión específicamente en Tesla? Esa es la intención del presidente del sindicato, Shawn Fain, que quiere ampliar el alcance del sindicato más allá de las 3 grandes de Detroit. El último convenio colectivo, que por cierto los trabajadores de General Motors parece que no quieren aceptar, ha puesto bastante presión a otras automovilísticas. Ya Toyota y Honda han subido los salarios de sus trabajadores en las fábricas. No así Tesla. Fain quiere presionar desde dentro, quiere llegar no solamente con la presión del convenio colectivo ya firmado, sino que quiere estar dentro de la fábrica de Tesla, igual que quiere estar dentro de la de Toyota. Y Biden, el presidente, ha apoyado esta posición del sindicato de la automoción. Les ha urgido a que hagan más contratos como el que acaban de firmar con el de Detroit. De momento, no obstante, Musk está defendiendo como sabe, como puede, incluso en los tribunales, que recientemente, por ejemplo, le han dado la razón al prohibir las camisetas de los sindicatos dentro de la propia empresa, dentro de la fábrica. En 2018 dijo en Twitter que los trabajadores que se unieran a los sindicatos perderían sus opciones sobre acciones, que forman parte de sus compensaciones. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Gracias. Y aquí en Alemania, un fallo del Tribunal Constitucional puede tener importantes repercusiones para la política energética del gobierno del canciller Olaf Scholz. El máximo tribunal declaró incompatible con la Constitución alemana la reasignación a un fondo climático de 60.000 millones de euros originalmente destinados a la lucha contra la pandemia y que ya no van a ser necesarios, al menos en esa medida. Y esto ocurre de forma retroactiva porque la partida extraordinaria se aprobó en su día eludiendo el tope de endeudamiento en un contexto de emergencia como fue la pandemia. La sentencia que elimina estos recursos financieros complica los planes gubernamentales de inversiones ecológicas esenciales para la transición energética. Este fallo es una derrota para el gobierno de Olaf Scholz, que le obliga a modificar los presupuestos y desde luego que no va a facilitar el trabajo del tripartito. Llevan 2 años de legislatura y cada propuesta de ley termina en un largo pulso entre verdes y liberales, que son los 2 socios menores de la coalición de gobierno. Ahora que no se pueden transferir miles de millones de euros a la transición energética, por ejemplo, en el saneamiento de edificios públicos y privados, habrá que ver de dónde sale esa partida, si es que puede salir de algún sitio, porque la economía alemana no atraviesa su mejor momento y fue la oposición democristiana la que llevó este tema ante el Constitucional por considerar que el Ejecutivo de Scholz estaba reasignando presupuestos para sortear el freno de la deuda que obliga a controlar el déficit. El fallo no tiene precedente en la historia alemana y es terreno abonado para la oposición. Era nuestra corresponsal parlamentaria Úrsula Moreno y ahora Jenny Pérez tiene más. ¿Qué ha pasado este día en California, Andrés? En San Francisco se reunía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. El esperado encuentro de los líderes de ambas superpotencias se llevó a cabo al margen de esa cumbre comercial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, por sus siglas en inglés. Y Xi llegó a la reunión con un lugar destacado de la agenda para la economía, esto tras años de estancamiento del crecimiento económico del gigante asiático. Biden, existe de parte del presidente de Estados Unidos la intención de reencauzar las tensas relaciones entre ambos países, además que acuerden restablecer las comunicaciones militares en un contexto de 2 guerras en curso. Vamos a escuchar lo que dijeron los 2 dirigentes durante esa esperada reunión. Señor presidente, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No siempre hemos estado de acuerdo, lo que no ha sorprendido a nadie. Pero nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles. Nunca he dudado de lo que me ha dicho en cuanto a la franqueza con la que habla. Valoro nuestro diálogo, porque creo que es primordial que usted y yo nos entendamos con claridad, de líder a líder, sin malentendidos ni falta de comunicación.
La relación entre China y Estados Unidos nunca ha sido fácil en los últimos 50 años o más. Es una relación que siempre se enfrenta a problemas de un tipo u otro. Sin embargo, ha seguido avanzando a pesar de los contratiempos. Para dos grandes países como China y Estados Unidos, darse la espalda no es una opción. No es realista que una parte cambie a la otra, y el conflicto y la confrontación tienen consecuencias insoportables para ambas partes. La de Estados Unidos y China, en opinión de muchos analistas, es una relación fascinante de amor y odio, de consecuencias incalculables, y por eso queremos conectar con Washington, con nuestro periodista José Díaz Briceño en el estudio de Deutsche Welle en la capital de Estados Unidos. José, Biden y Xi juntos, decíamos, en California. ¿Hasta qué punto se liman las asperezas? Una cumbre largamente esperada en Estados Unidos, pues después de un año de tensas relaciones que incluyeron justamente la interrupción de contactos militares a nivel estratégico tras el derribo justamente de un globo chino que sobrevoló espacio aéreo estadounidense a principios de año. Hoy en la presentación el presidente Biden aseguró que la competencia entre los dos países no necesariamente tiene que llevar al conflicto, y por el otro lado el presidente Xi aseguró en una manera de realzar el papel de China en el globo terráqueo, que justamente en el planeta hay espacio para las dos potencias, pero que justamente las historias no necesariamente son iguales. Hay que decir que todo esto se enmarca bajo una palabra que los analistas llaman aquí la estabilización de relaciones en medio de un año de 2024 que pinta para ser complicado. José, ¿qué resultados concretos se puede esperar de este acercamiento y de las declaraciones de buenas intenciones que hemos estado escuchando? Hay tres temas importantes que ya se mencionaba, donde puede haber anuncios importantes y que funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que están trabajando para que en el comunicado final de este encuentro pudieran surgir. Por un lado, el restablecimiento de los contactos militares, y esto es importante debido a las diferencias que hay justamente en el mar del sur de China con los planes expansionistas de Beijing. Y por otro lado, otro tema importante es los avances en inteligencia artificial, donde ambos gobiernos tienen ciertas preocupaciones. Hay que decir que, sin embargo, el tema que para Estados Unidos es mucho más importante, viendo de cara a 2024 las elecciones presidenciales, es un acuerdo en el combate antinarcóticos, en específico a la sustancia conocida como fentanilo, que ha matado a 75,000 estadounidenses tan solo en 2022. Y hay que decir, los principales ingredientes provienen de China, y es ahí donde el presidente Biden busca un acuerdo para que se ataquen las causas. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y en otras noticias de este día, el Tribunal Supremo de Reino Unido declaró ilegal el plan del gobierno de expulsar a Ruanda a los demandantes de asilo que hubiesen entrado al país de forma irregular. La Corte no cuestiona el procedimiento en sí, sino solo el país elegido como destino. La sentencia supone, naturalmente, un duro revés para el primer ministro Rishi Sunak, quien ha hecho de la lucha contra los indocumentados una de las principales promesas políticas de su gobierno. En forma unánime, los 5 jueces de la Corte concluyeron que no es seguro llevar a Ruanda a los solicitantes de asilo porque podrían ser devueltos a sus países de origen de los que huyeron. Ampliamos esta noticia con quien ven, con mi colega Fernán González en Londres. Fernán, amargo revés, decíamos, para el primer ministro Rishi Sunak y su gobierno conservador, que sigue ahora en su lucha contra los indocumentados africanos. Sí, Jenny, sigue una urgente renegociación del acuerdo con Ruanda, específicamente para que el gobierno ruandés se comprometa a no enviar solicitantes de asilo a sus países de origen. Así se cumpliría con las observaciones de la Corte Suprema del Reino Unido. Una vez que se alcance este acuerdo, Rishi Sunak presentaría una ley de emergencia al Parlamento para declarar a Ruanda como país seguro. Sin embargo, la aprobación de esta ley podría demorarse, sobre todo si hay oposición en la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, además de impugnaciones legales. Hay que decir que Rishi Sunak está actuando aquí contrarreloj de cara a las elecciones generales que deben realizarse el año próximo. Y es que a él, al primer ministro, le urge que estos vuelos de inmigrantes salgan para Ruanda en el más breve plazo. Se considera que sería esto en la primavera del año próximo, y para cumplir con su promesa de detener
el arribo de inmigrantes indocumentados a través del Canal de la Mancha. La opinión pública británica, una gran parte de esta opinión pública considera que esta promesa está hoy en duda. Fernán González, como siempre, un gusto verte en Londres. Un abrazo. Y el gobierno mexicano expresó este miércoles su rechazo a las medidas anti-inmigrantes aprobadas el martes por el Congreso del Estado de Texas, fronterizo con México. La Cancillería mexicana denunció en un comunicado que dichas normas acarrearán la separación de familias y discriminación. El martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobaba un proyecto de ley que convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia ordenar el retorno de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en los Estados Unidos. Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Los gobiernos de Paraguay y de Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares rotas desde enero del año 2019 y acreditar, por lo tanto, a sus respectivos embajadores en los próximos días. La decisión se adoptó después de conversaciones entre los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Venezuela, Nicolás Maduro. El ahora expresidente Mario Abdo Benítez rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en enero del año 2019, después de que Maduro asumiera su segundo periodo de gobierno tras un proceso electoral que tachó en aquel entonces de ilegítimo. En mayo, en su primera rueda de prensa como presidente electo, Peña se mostró dispuesto a restablecer las relaciones con Venezuela, pero dijo que ello no supondría acallar la defensa de los derechos humanos y la necesidad de elecciones limpias, transparentes y participativas en Venezuela. Más noticias internacionales. A continuación, la justicia francesa cursó una orden de detención internacional contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Lo acusa de complicidad en crímenes contra la humanidad por los ataques químicos perpetrados en Siria en agosto de 2013. La investigación incluye además a varios líderes militares del ejército sirio, uno de los cuales es hermano del presidente. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido se comprometió a erradicar el cáncer de cuello uterino entre las mujeres de 20 a 40 años de edad. El plan se basa en ampliar el plan de vacunación contra el virus del papiloma humano, causa importante de la enfermedad. Según estudios, la vacuna ha ayudado a reducir la tasa de cáncer en mujeres jóvenes en un 87%. Aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.